Nunca pensé que compartiría esta historia. Mi vida dio un giro que no vi venir. Me llamo Emma y tengo 40 años. He sido madre soltera durante mucho tiempo, criando a mi hijo sola. Su nombre es Liam y ahora tiene 22 años. Siempre hemos estado unidos los dos, ayudándonos el uno al otro a través de los altibajos de la vida. Una noche, algo inesperado sucedió. Liam parecía muy cansado y dijo que no se sentía bien. Había estado trabajando duro y estudiando mucho, y parecía agotado. Le dije que podía tumbarse en mi cama un rato si quería descansar. Era una noche fría y nuestra casa tardaba en calentarse, así que le puse una manta pesada encima. Al principio me pareció normal, una madre ayudando a su hijo, pero a su lado sentí que se acercaba, que estaba tratando de entrar en calor, y no le di mucha importancia. Pero entonces él me envolvió suavemente con sus brazos, como solía hacer cuando era más joven. Me sorprendió un poco, pero lo dejé ser. Probablemente apenas necesitaba, y no me lo podía creer. Sentí la respiración constante de Liam mientras yacían allí. Su respiración se ralentizó, como si se estuviera quedando dormido. Podía oír los latidos de mi corazón. Era extraño, pero también tranquilizador. No me moví para no molestarle, y me dije que era solo una madre dando consuelo a su hijo. Después de un rato, él se movió de la manta. Sentí que su brazo me envolvía un poco más y me quedé inmóvil por un momento, sin saber qué pensar. Una parte de mí quería, pero otra parte se quedó quieta. Había una tensión en el aire que no podía entender y no sabía por qué me sentía así. Entonces algo sucedió que me sorprendió. Sentí algo duro bajo la manta. Era inesperado, y mi corazón comenzó a acelerarse. Traté de recordarme a mí misma que él era solo mi hijo. Tal vez ni él mismo se daba cuenta. Me quedé tumbada intentando ignorar los sentimientos que empezaban así a acumularse en mi interior. Me dije que era solo un momento, solo un extraño momento incómodo. Pero a medida que pasaban los minutos, me di cuenta de que las cosas eran diferentes y no sabía cómo manejar la situación. Permaneció cerca de mí con la respiración tranquila, pero podía sentir el calor entre nosotros. Quería moverme para decir algo alegre que rompiera la tensión, pero las palabras no salían. Me sentí atrapada en ese momento, sin saber qué hacer o decir. Entonces Liam levantó ligeramente la cabeza para mirarme. Sus ojos contenían una suavidad que no había visto antes, una mirada que me hizo sentir segura y nerviosa al mismo tiempo. No dijo nada, pero me miró. Parecía preguntarme si todo estaba bien. Traté de sonreír con la esperanza de que aliviaría la extraña sensación, pero solo hizo que el silencio se hiciera más profundo. Las manos de Liam estaban en mi brazo, cálidas y firmes. Podía sentir las yemas de sus dedos moviéndose suavemente, distraídamente. Era algo tan pequeño, pero cada roce parecía encender algo dentro de mí que no podía ignorar. No podía ignorar ni dejarle ver que mi corazón estaba acelerado. No sabía qué hacer o decir, así que me quedé tumbada, sintiéndome completamente envuelta en la extraña conexión entre nosotros. Me dije que esto era solo una madre consolando a su hijo, nada más. Pero en ese silencio, con solo los dos bajo la manta, mi mente daba vueltas. No podía creerlo, pero no podía apartarlos. Era mi hijo, pero acostada ahí con él tan cerca, podía sentir algo más profundo, una cercanía que no entendía. Sentí una mezcla de confusión y calidez, una sensación inesperada que me retenía. Liam no parecía darse cuenta de mi lucha. Permaneció a mi lado con su mano moviéndose suavemente, como si fuera lo más natural del mundo. Calmados, sus ojos se cerraron de nuevo y me preguntaba si se estaba durmiendo. Pero entonces su mano se movió lentamente sobre mi brazo. Sentí un escalofrío recorrerme,
y él abrió sus ojos, mirándome fijamente a los míos. Había una pregunta en su mirada, como si me preguntara si esto estaba bien, si yo sí sentía la misma extraña atracción que él. Susurré su nombre, apenas capaz de decir la palabra. Quise parar esto y crear algo de distancia, pero de alguna manera no podía moverme. La tensión entre nosotros era demasiado fuerte, como en un silencio donde ninguno de los dos hablaba, pero el aire se llenaba de palabras no dichas, cosas que ambos sentíamos pero no nos atrevíamos a decir. Casi como si fuera lo más natural, se inclinó más cerca. Mi corazón palpitaba, mi mente se aceleraba, pero no podía. Me sentí desgarrada, atrapada entre mi papel de madre y los extraños sentimientos que habían surgido. Cuando se inclinó más cerca, sentí mi respiración y cada pensamiento que tenía se desvaneció, dejando solo ese momento entre nosotros. La mano de Liam se posó suavemente en mi hombro. Sus dedos se demoraban, como si él también lo sintiera. El mundo a nuestro alrededor se sentía distante, y lo único en lo que podía concentrarme era la calidez de su presencia, el latido de su corazón que casi podía oír. Por un momento, cerré los ojos, diciéndome a mí misma que volviera a la realidad, que regresara a la cercanía que sentía tan confuso y abrumador. Pero entonces no me dejaba ver un mechón de pelo en mi cara, un gesto de cariño tan simple y sin embargo que me hace doler el corazón de formas que no podía. Abrí los ojos y allí estaba él. Me miraba con tanta suavidad, tanta confianza. Su cara estaba tan cerca y yo podía ver cada pequeño detalle. Las pecas, la suave curva de su boca, la forma en que sus ojos buscaban los míos. Una vulnerabilidad en su mirada que emparejó la mía. Me di cuenta de que estaba tan perdida en este momento como yo. Nos quedamos así, suspendidos en el silencio, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Mi mente era un torbellino de preguntas, de dudas, de cosas a las que no les encontraba sentido. Pero mi cuerpo no se movía. Me sentía atraída por él, esta persona a quien había criado, y sin embargo, se sentía como alguien completamente nuevo para mí. En ese momento pensé que nos quedaríamos congelados en ese silencio para siempre. Liam se apartó ligeramente, rompiendo el trance. Apartó la mirada, casi avergonzado, y dejó escapar una risa temblorosa, frotándose la nuca de su cuello. Me hizo volver a la realidad por un segundo, dándome cuenta de lo cerca que habíamos estado. Respiré hondo y me di cuenta de lo cerca que habíamos estado de cruzar una línea que no debíamos. Liam no se había dado cuenta de que lo sentía. Estaba llena de incertidumbre. No quise hacer las cosas raras. Él evitó mi mirada y pude ver una pizca de color en sus mejillas, como si estuviera luchando con la misma confusión que yo, para decirle que todo estaba bien. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. No sabía qué decir y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí incómoda con mi propio hijo. Le puse la mano en el hombro y le di una pequeña sonrisa, esperando que aliviara la tensión. «No pasa nada, Liam», le dije con mi voz suave y firme. «Está bien. Hemos estado juntos tanto tiempo que los dos probablemente nos sentimos un poco perdidos». Asintió y pude ver un destello de alivio en sus ojos. Entonces, justo cuando la tensión empezaba a desvanecerse, el timbre de la puerta sonó. El ruido repentino nos sacudió a ambos de nuevo al presente, rompiendo el hechizo que había. Me levanté rápidamente, sintiendo que mi corazón aún acelerado, y me dirigí a la puerta, agradecida por la interrupción. Cuando la abrí, encontré a nuestro vecino Mark ahí parado. Mark siempre había sido alguien con quien podía contar cuando necesitaba ayuda. Sonreía, pero sus ojos se detuvieron en mí un poco más de lo habitual,
y me di cuenta de que todavía tenía esa extraña energía del momento con Liam. Intenté serenarme, esperando que no Emma dijo con voz cálida. Pensé en venir a ver si necesitabas algo. ¿Necesitabas algo? Sé que ha estado un poco frío últimamente y puedo ayudar con cualquier problema de calefacción si lo tienes. Sentí una extraña ola de alivio invadirme y por un momento me dejé relajar. «Oh, gracias, Mark», respondí sonriendo. «En realidad la casa está un poco fría. Te lo agradecería». Mark entró y pude sentir a Liam. Nos miraba desde el pasillo, su cara ilegible. Le devolví la mirada y por un segundo vi algo en sus ojos. Un parpadeo de algo parecido a los celos, aunque trató de ocultarlo rápidamente. Me sorprendió, dejándome pensando si él estaba sintiendo más de lo que quería admitir. Mientras Mark se movía para comprobar el calentador, me hacía preguntas sobre cómo iban las cosas en casa. Charlamos un poco, pero yo miraba a Liam, que permanecía callado, observándonos con una extraña intensidad. Podía sentir su incomodidad, y eso añadía una nueva capa de tensión a la habitación. Me sentía atrapada entre querer calmar las cosas con Mark y ser consciente de la presencia de Liam. No se fue después de unos minutos. Mark se volvió hacia mí con una cálida sonrisa. «Todo está bien por aquí, Emma. Llámame si necesitas más ayuda». Le di las gracias y, cuando se fue, sentí que la tensión entre Liam y yo crecía aún más. Cerré la puerta y me giré para verle de pie con los brazos cruzados, expresión seria. «¿Estás bien, Liam?», Drenia le pregunté, tratando de entender lo que pasaba en su mente. Se encogió de hombros, su voz tranquila. «Sí, estoy bien. Solo que no esperaba que Mark pasara por aquí». Eso es todo lo que quería. Llegar a él para entender lo que estaba pasando entre nosotros. Pero antes de que pudiera decir nada más, pasó junto a mí en dirección a su habitación. Sin otra palabra, la puerta se cerró suavemente detrás de él y me quedé allí, sintiendo una extraña mezcla de alivio, confusión y una persistente sensación de algo inacabado. Me quedé allí mirando la puerta cerrada de Liam, sintiendo un dolor que no podía entender del todo. Mi mente se arremolinaba con todo lo que acababa de suceder. La cercanía que habíamos compartido, la forma en que su mirada se había detenido cuando Mark estaba allí, y la extraña sensación de que estábamos a punto de estallar de nuevo en la habitación. Me senté en el borde de la cama, repitiendo todo lo que sabía que no podía, pero tampoco estaba segura de cómo afrontarlo. No sabía qué hacer con mi vida. En mi puerta, mi corazón dio un pequeño salto, preguntándome si Liam había vuelto. «Entré», dije, tratando de mantener mi voz. Liam abrió la puerta y entró dentro con la cara desencajada. Se acercó y se sentó a mi lado, mirándose las manos y nos quedamos en silencio, el aire cargado con todo lo que había pasado. Por fin, empezó su voz casi en un susurro. «No sé qué está pasando. Lo siento si he hecho las cosas mal». Antes me quedé sin palabras. Parecía luchar con sus palabras. Puse mi mano sobre la suya, dándole un suave apretón. «Liam, está bien. Los dos estamos... Tal vez los dos nos sentimos un poco perdidos ahora mismo. Hemos estado solos tanto tiempo, y a veces las cosas pueden volverse. A veces las cosas pueden ser confusas». Sus manos en las mías, y entonces él me miró. Sus ojos llenos de una mezcla de ciertas emociones que no podía leer, pero se sentía. Me dijo en voz baja, casi como si tuviera miedo de admitirlo. No sé cómo responder. Sentí mi corazón doler con la misma confusión, y por un momento pensé en abrazarlo para decirle que todo iría bien, pero no estaba segura de si era lo que necesitaba o si complicaría aún más las cosas. Así que en vez de eso, me quedé allí sentada, dejando que el silencio hablara por los dos. Finalmente respiré hondo y lo miré a los ojos.
Liam, tal vez solo necesitamos dar un paso atrás y pensar. Añadí suavemente. Está bien, pero también está bien necesitar espacio para resolver las cosas lentamente. En un movimiento apoyó la cabeza en mi hombro, como solía hacer cuando era más joven. Se sentía reconfortante y familiar, algo que no podía ignorar. Sentí que mi corazón se ablandaba, que no podía ignorar. Rodeé mi brazo alrededor de él, tirándolo cerca de una manera que se sentía segura. Aunque sabía que las preguntas entre nosotros no estaban completamente resueltas. Por primera vez en mucho tiempo sentí que, tal vez, no teníamos que tener todas las respuestas ahora mismo. Podíamos ir un paso a la vez, las cosas juntos, aunque fuera complicado. Mientras nos sentábamos allí, el uno al otro, sentí una sensación de calma, tranquila esperanza de que, pase lo que pase, encontraríamos el camino juntos. Nos quedamos así sentados, como si toda la confusión entre nosotros pudiera desaparecer, pero en el fondo sabía que no era tan sencillo. El calor entre nosotros era reconfortante pero inquietante, como un sentimiento justo debajo de la superficie que ninguno de los dos podíamos ignorar. Después de un rato, Liam levantó la cabeza y me miró con el rostro serio. No sé qué hacer con estos sentimientos. No quiero que las cosas. Pero no quiso completar la frase. Sus palabras flotaban en el aire como una pregunta que no se atrevía a hacer en voz alta mientras buscaba lo correcto para decir. Cuando abrí la boca, la puerta se abrió de repente. Ambos nos sobresaltamos de sorpresa y nos miramos el uno al otro con la guardia baja. El golpe fue firme, casi como si quien estuviera al otro lado supiera que algo pasaba. Un repentino arrebato de nerviosismo me levanté y caminé hacia la puerta. Cuando la abrí, Mark estaba allí de nuevo con cara de preocupación. «Emma, siento molestarte», dijo. «Solo pensé que quería saber si todo estaba bien». «Todo bien, parecía un poco frío antes», respondí. Miré de nuevo a Liam, que estaba observándonos de cerca. Su rostro era ilegible. Intenté mantener mi voz firme mientras respondía. «Gracias, Mark. Pero estamos bien. Tranquila». Mark me miró, y luego pasó de Liam. Me miró pensativo. «Está bien, pero recuerda que estoy al lado si necesitas algo». Después se fue. Cerré la puerta y me volví hacia Liam, que seguía mirándome con la misma intensidad. Se levantó caminando lentamente hacia mí, y sentí mi corazón acelerarse. Pero justo cuando me alcanzaba, se detuvo. Su expresión cambiaba, como si luchara consigo mismo. «No deberíamos presionar a esta madre», dijo en voz baja, su voz temblando. «Tal vez necesitamos tiempo». Asentí con la cabeza, mi corazón doliendo con el mismo conflicto. «Y no te preocupes por mí. Pensar en todo, no nos apresuremos». Él asintió también y nos quedamos ahí, como si estuviéramos al borde de algo que no podíamos controlar. Al borde de algo que no podíamos definir. Y mientras se alejaba hacia su habitación, me preguntaba qué nos depara el futuro. Si quieres el resto de nuestra historia, déjalo en los comentarios de abajo y la compartiremos en la segunda parte.